Hola a todos, en este tercer video vamos a centrarnos en lo que serían los modelos, la capa que se encarga de la parte de la lógica, de la regla de negocio y que implementa mecanismos para lo que sería la persistencia de datos con las diferentes bases de datos a las cuales podemos acceder. Para ello creé esta nueva aplicación demo donde vamos a estar, como les dije, trabajando inicialmente con la parte de modelos. Hay que recordar que cada petición del usuario pasa por la parte de controladores y son los controladores los que recurren a los modelos de manera a poder acceder a datos de las bases de datos y finalmente el modelo termina pasándole nuevamente esos datos al controlador y es el controlador quien retorna esos datos en forma de vista normalmente a los usuarios. Los modelos se crean dentro de lo que sería la carpeta Models y voy a crear un modelo de muestra. En este caso le doy clic derecho, agregar clase, porque como se había mencionado, los modelos son básicamente clases. En este caso le voy a llamar a esta clase alumno.bb, que sería la extensión de nuestro lenguaje Visual Basic. Entonces me crea esta clase alumno donde inicialmente nosotros vamos a definir los atributos que hacen a esta clase alumno, las características de la clase alumno. Entonces, los atributos normalmente los definimos con el alcance privado de manera que solamente se puedan acceder desde la misma clase. Hay que recordar que los alcances pueden ser de repente públicos, de manera que se pueda acceder desde cualquier parte del proyecto, o también pueden ser protegidos mediante protected, de manera que se pueda acceder al atributo, en este caso desde la misma clase o desde la clase hijas de esta clase alumno. En este caso, todos los atributos los vamos a definir como privados. Voy a definir cuatro atributos. El primero de ellos se va a llamar número de documento, que va a ser del tipo string. Seguidamente voy a definir un atributo llamado nombre apellido, que también va a ser del tipo string. Necesitamos un atributo llamado teléfono y también necesitamos un atributo llamado email. Seguidamente voy a pasar a definir las propiedades que son públicas y se van a estar encargando de manejar a estos atributos, van a manejar el acceso a estos atributos. Para la parte de propiedades el propio editor del Visual Basic ya nos da unas ayudas donde solamente necesito posicionarme sobre el atributo, darle clic derecho, hacer uso de la opción acciones rápidas y escoger esta opción que dice encapsular campo, y usar propiedad. Entonces, si se fijan, ya me crea toda la estructura de la propiedad ya con un nombre por defecto. En este caso dice número de documento 1, pero nosotros vamos a usar la siguiente nomenclatura. A las propiedades le vamos a estar anteponiendo el prefijo P. P, número de documento. Si se fijan en el bloque get, en el caso que estemos leyendo el valor de esa propiedad, él va a retornar el valor que se encuentra en ese momento en el atributo número de documento y en caso de hacer una asignación para la propiedad, se estaría utilizando el bloque set, donde el valor recibido, el valor asignado, es lo que se termina asignando al atributo número de documento. Esto mismo vamos a hacer para los demás atributos, acciones rápidas y usar propiedad, y le voy cambiando el nombre según la nomenclatura que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a anteponer la letra P a cada una de las propiedades. Voy a hacer lo mismo para teléfono y me faltaría para lo que sería email.
De esta manera ya tengo implementadas cuatro propiedades que se encargan de manejar mis atributos privados. Seguidamente voy a definir algunos métodos para lo que sería nuestra clase alumno y los métodos los vamos a estar definiendo como normalmente como subrutinas o como funciones dependiendo de la necesidad que tengamos. En este caso yo voy a definir una función que se va a llamar recuperar alumnos, que no va a estar recibiendo ningún parámetro porque la idea es que este método me termine devolviendo la lista de alumnos. Entonces él va a estar devolviendo un tipo de dato de lista. Entonces en este caso voy a estar devolviendo una lista de la clase alumno, ¿sí? Entonces, seguidamente voy a tener que crear un objeto del tipo lista de manera a poder retornar ese valor. Como todavía no tenemos acceso nosotros a ninguna base de datos por el momento, yo voy a preparar una lista con valores fijos y eso es lo que va a estar retornando en este caso el método. Voy a crear una variable que se va a llamar lista alumnos, que va a ser un objeto del tipo lista, que es una lista que básicamente maneja el tipo de datos alumno, ¿sí? Entonces, como para poder agregarle elementos a esa lista, como la lista soporta elementos del tipo alumno, yo voy a crear dos objetos del tipo alumno de manera fija como para incluir dentro de esa lista. Entonces voy a crear un primer objeto que se va a llamar alumno 1, que va a ser un objeto de la clase alumno. Luego voy a asignar algunos valores a sus diferentes propiedades. Número de documento, que era una de las propiedades. Luego tengo la propiedad nombre y apellido. Tengo teléfono. Y tengo email. De esta manera tengo creado un primer objeto del tipo de la clase alumno y este objeto es el que voy a estar incluyendo dentro de mi lista. Entonces accedo a mi lista, hago uso de su método add y le paso el elemento a incluir que debería ser un objeto de la clase alumno. En este caso sería alumno 1. Es lo que voy a estar incluyendo. Entonces de esta manera tengo el primer elemento agregado. Entonces como quiero agregar dos elementos, voy a copiar todo ese bloque, voy a crear una segunda variable llamada alumno 2 y a alumno 2 le voy a estar asignando otros valores. Voy a cambiar estos valores. Y entonces a mi lista de alumnos le voy a estar agregando el segundo elemento que acabo de crear, que sería alumno 2. De esta manera me faltaría retornar el, el resultado de la función. Entonces recurro a return y lo que voy a estar devolviendo en este caso sería el objeto del tipo lista, llamado en este caso lista alumno, ¿sí? Entonces, aparte de recuperar la lista completa de alumnos, voy a estar preparando otros métodos. Acá podemos tener preparados ya otros métodos como eh, agregar alumnos, que en este caso de repente podría ser una subrutina, no devuelve nada en ese caso. Podemos tener otros métodos como modificar alumnos,
y también otro método para eliminar alumnos. Entonces, de esta manera vemos la clase alumno, donde fuimos preparando un primer modelo. Los modelos se implementan mediante clases. Las clases normalmente cuentan con unos atributos que son las características que hacen a la clase. Cuentan con una lista de propiedades que son las que manejan esos atributos y normalmente cuentan con unas funciones, con unos métodos, de manera que las clases puedan hacer algo. Entonces, esto es lo que tenemos en este primer video. En un segundo video vamos a estar viendo cómo utilizar este modelo desde los controladores.